Buenas tardes, buenas noches, buenos días en todas partes del mundo que nos ven. Hoy tengo la grata presencia de Pablo Rodríguez, joven profesional que está estudiando en el extranjero y que tiene una característica de hablar claro y de frente. Entonces, que es agradable conversar con la juventud que piensa y que en algún momento incluso hace que discierna la sociedad sobre los problemas que nos aquejan. Bienvenido, un gusto. La situación del país está difícil, pero ¿cómo le ven desde afuera? Tú estás este rato en los Estados Unidos con los compañeros de la universidad, en fin. ¿Hay alguna percepción sobre la situación del país? Cuéntanos, por favor. Bueno, primeramente, muchas gracias por la invitación, doctor Ávila. Siempre es un gusto poder conversar con usted, siempre sacan buenas, interesantes conclusiones. Pues sí, yo ahorita estoy en la ciudad de Nueva York, estoy en Columbia University estudiando una maestría en salud pública, precisamente. Y bueno, la mayoría de mis compañeros son compañeros internacionales, entonces, de todas partes del mundo, de Japón, Taiwán, China, Europa, de Italia, de España, de todos lados en Estados Unidos, latinos también. Pero claro, como que la conversación es mucho más hacia temas de temas globales, ¿no? Más, digamos, Ecuador no tiene tal vez esta presencia internacional que en algún momento sí lo teníamos, ¿no? Yo cuando converso con ellos, ellos recuerdan, por ejemplo, no sé, los eventos como el del Super Bowl, o claro, Ecuador, por esta publicidad de Ecuador a mala vida, ¿no? Y sobre todo las Islas Galápagos, algo que les ayuda a conectar bastante. Y yo siempre he intentado, digamos, trasladar todas las conversaciones que tenemos ahí en el ámbito académico y aterrizarlo, por ejemplo, a la realidad que vivía como médico rural en la Amazonía ecuatoriana, y contaba todas las falencias que teníamos, ¿no? Los ministerios como el Ministerio de Salud Pública, que no ejecuta presupuestos, los hospitales desabastecidos, ¿no? De medicamentos, de dispositivos y todo lo demás, y pues también el ambiente autocrático, ¿no? De nuestro presidente. Entonces siempre me suelen preguntar porque yo como comienzo a hacer una crítica, ¿no? Sobre nuestras autoridades y ellos me suelen preguntar, ¿es Ecuador una democracia? Entonces yo cuando les contesto, me quedo pensando, ¿no? Porque claro, una parte de mí les haría decir que sí, es una democracia, porque en teoría vamos a las urnas, porque en teoría tenemos instituciones fuertes, en teoría la gente decide quiénes son los que gobiernan, pero al final, usted sabe, doctor, y todas las personas que nos están escuchando, que la democracia no es solo votar en las urnas, ¿no? Sino la democracia también es una participación activa de la ciudadanía también, que los gobernantes cumplan las propuestas de campaña, ¿no? Y hemos visto que ha sido un gobierno que ha hecho completamente lo contrario, y que a pesar del remesón que tuvo durante la consulta popular, sigue sin rumbo, ¿no? Sigue sin rumbo y se sigue afectando los intereses de los ciudadanos, ¿no? Bien, por cierto, el Ecuador, como tú dices, no es muy conocido. Incluso algunos creen que el Ecuador quede en África, quede en Asia. Realmente no conocen, es un país pequeño. Esto hace que entonces nosotros tengamos un criterio, o las personas tengan un criterio un poco creíble sobre el Ecuador. No hay una visión cierta. Es más, nosotros constituimos un punto en el mapa que no aportamos a la solución de los problemas internacionales, entre comillas, aportamos. Entonces el Ecuador queda desapercibido, pero esto que tú me acabas de decir me ha interesado sobremanera. ¿En el Ecuador se vive una dictadura o estamos de un régimen democrático? ¿Cuál es tu respuesta a los amigos que te preguntan? Yo creo que, no recuerdo qué teórico mencionaba esto, pero es una dicta blanda, ¿no? Porque claro, no tienes, digamos, o casi, a algo, digamos, como militares, llevando a todos los opositores, a todos, absolutamente a todos, a prisión. No es que nadie puede ni siquiera pronunciarse algo mínimo en redes sociales o en alguna entrevista o lo que sea, porque vemos, hay voces que disienten, se ha podido hacer una campaña popular en la cual ha ganado la gente, ¿no? Ha ganado el no en todas las preguntas, pues. Entonces, claro, hay un nivel de oposición, entonces no es una dictadura de partido único, no es una dictadura militar, ¿no? En ese sentido, pero tiene muchas características, ¿no? Si bien la militarización no está completa, hay evidentemente una militarización de las calles que tal vez no, digamos, su justificación es atacar el crimen organizado y todo lo demás, pero vemos que en realidad sigue incrementando, ¿no? Cerramos el 2025 como el año más violento de la historia del Ecuador.
seguramente igual si seguimos como vamos con enero, en los demás meses 2026 también se apunte a ser el nuevo año más violento de la historia del Ecuador. Entonces vemos que no hay solución, ¿no? A todos esos problemas. Y eso al final también te amedrenta, ¿no? En esta obra de Aldous Huxley de Mundo Feliz, ¿no? Ponía y describía en este mundo feliz cómo dentro de todo el proyecto, digamos, para control de la gente, se eliminaron ciertas palabras del diccionario, ¿no? Entonces ya no existía la palabra guerra, solo existía la palabra paz, ¿no? Entonces, para describir cuando alguien se está matando de un lado al otro, una guerra civil, como ya no existe la palabra guerra, solo decían que había menos paz, ¿no? De la Claro, que quisiera. Entonces, pero al final es una guerra, ¿no? Y eso creo que es lo que está pasando. Los medios de comunicación también ayudan mucho a esa desinformación, ayudan mucho a justificar lo que está pasando. Tú ves, vemos lo que está pasando, el último año más violento de la historia. ¿Y cuáles son las portadas de los diarios? Así fue como en los últimos 26 años, o hace 13 años, o hace 17 años, comenzó la entrega del país a las mafias, ¿no? Esos son los titulares claro, em, claro. de los grandes medios, ¿no? Cuando es tan simple como ver la curva de la tasa de homicidios, ¿no? Por cada 100.000 habitantes, como hay un descenso súper marcado durante 10 años, que fue desde el 2007 al 2017, y desde el 2017 a 2018 comienza esa escalada masiva que da su despunte con Guillermo Lazo y da su mayor despunte todavía con el gobierno de Noboa, ¿no? Entonces, sí, yo creo que estaríamos en una dicta blanda por medio del engaño, ¿no? Y también de la persecución y también de la violencia, porque esa violencia hace que uno se autocensure, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo. Ni siquiera por la violencia, por la ola de violencia que se ha desplegado en el Ecuador, como tú dices, que es increíblemente grotesca, y a pesar de los llamados que realiza el presidente de los Estados Unidos, el señor Trump, de que no viajen al Ecuador porque es una zona peligrosa. Así todos desconocen la realidad ecuatoriana o se ha marcado una ola de terror allá también para que no vengan los americanos, en fin, a sufrir en este país situaciones difíciles de orden económico, social, incluso de seguridad personal. Sí, bueno, con respecto a las personas, o a los estadounidenses, ¿no? Que yo, como te digo, comparto un montón con todos ellos porque son mis compañeros, pues, y también siempre conozco nueva gente y todo lo demás. Como te dije, ellos no le tienen mucho en el mapa Ecuador. Entonces, ellos han escuchado, digamos, por ejemplo, algo que sí les sonó fue cuando mataron a Villavicencio, ¿no? Ellos se acuerdan que mataron, ellos pensaron que nos mataron un presidente. Entonces, siempre hay un poquito de distorsiones. Recuerda que, imagínate, tantos países que hay en el mundo. Estados Unidos a veces está bastante concentrado, digamos, quienes hacen activismo, ¿no? Acá están un poco más concentrados en tema de Middle East, ¿no? En Oriente Medio, tema de Sudán, tema de Libia, Palestina, Israel, son como que los temas que más encienden, digamos, la crítica estadounidense, ¿no? Sobre todo donde hay intervenciones directas de Estados Unidos, porque ellos reclaman a su gobierno, ¿no? Cuando comienza a ejercer violencia, pues, en otros países, cuando invade países, etcétera. Pero que Ecuador como que no está muy al tanto, pero cuando uno les cuenta todo esto, ellos evidentemente se sorprenden, ¿no? Cuando yo les conté, por ejemplo, la militarización de las Islas Galápagos, por ejemplo, pidiendo esta invasión extranjera, básicamente, cuando fue esa consulta popular, ellos se indignaron terriblemente, ¿no? Porque eso sí era una de las cosas que ellos conocían, las Islas Galápagos. Y de hecho hice un video donde yo les preguntaba y les entrevistaba y les decía, ¿qué opinas de que se instalen bases militares extranjeras en las Islas Galápagos, ¿no? Y ellos, sabiendo, digamos, las potencialidades de lo que suelen hacer los gobiernos extranjeros en estas bases en otros países, pues dieron su opinión completamente negativa y en contra de esa instalación de las bases extranjeras, ¿no? Hasta hablaron en español y decían no a las bases militares extranjeras. Entonces, sí, por ese lado hay eso. Yo diría que más bien por el lado ecuatoriano, todos están muy claros, igual ecuatorianos migrantes, que el Ecuador está básicamente invivible, que una de las mejores decisiones, lastimosamente, para ellos ha sido, digamos, salir del país, que si bien el trabajo es súper duro, las condiciones son tremendas, o sea, gente que renta para una salita chiquitita, o sea, ni 50 metros cuadrados, debe ser 30 metros cuadrados, $600, ¿no? Tú ves bastantes ecuatorianos y uno les identifica, ¿no? Porque el acento y todo, vendiendo los dulces en el metro, ¿no? Ni siquiera hablan inglés, lo que les dificulta más su vida, pero Ya, a pesar de eso, esas son mejores oportunidades de las que tenían en el país. ya, perfecta la concepción tuya, te agradezco.
pero en el país vivimos varios problemas, yo diría serios, que van a arrastrarse en el 2026. Yo creo que la violencia va a crecer mucho más en el Ecuador. ¿Por qué? Un paraíso para inversión de dinero sucios. Además de eso, va a haber una retaliación de los grupos mafiosos hacia la posición del gobierno de combatirlos incluso en las calles. Y además de eso, la división de los grupos criminales en la República del Ecuador que pelean territorio e instituciones financieras para realizar sus inversiones, entre comillas, de inversiones. ¿Tú qué crees que va a pasar en esta forma, como has visto tú? La violencia, el narcotráfico, el lavado. Sí, sí, evidentemente va a empeorar todo esto, como ya nos ha dicho las experiencias previas que ha tenido el país. Cuando se captura a un líder criminal, que sí, hay que capturar a los líderes criminales de las bandas y todo lo demás, pero lo que pasa es que solo hay un vacío de poder, ¿no? Un vacío de poder que tiene que llenarse y que comienzan a disputarse, ¿no? Que se rompen las bandas. Lo mismo pasó cuando mataron a Rasquiña y todo el problema que se generó, las subbandas que ahora son que unas se tomaron más la sierra, otras se tomaron más la costa y todo lo que sucedió, ¿no? Entonces, eso evidente, eso es inminente, va a suceder y va a seguir pasando, pero ¿por qué? Porque no se ataca la base del crimen organizado, ¿no? Ujú, Porque ellos, el negocio sigue existiendo. ¿No? ¿Por qué? Porque las fronteras siguen intocables, ¿sí? ¿Por qué? Porque los puertos siguen intocables, ¿no? Por la corrupción que hay igualmente en esos puertos, en esas fronteras, ¿no? Y también por las instituciones financieras, porque toda esa plata se lava precisamente en los bancos, no se lava en ningún lugar, digamos ahí como un agachadito, como un lugar ahí encubierto. No, no, en los grandes bancos del país es donde está la plata, ¿no? ujú, Pero claro, ellos son los que ponen directamente a través de sus influencias, a través de la presión política, porque son aliados de los políticos. Por ejemplo, el superintendente de bancos, ¿no? Recuerda el gran escándalo que se armó para elegir al superintendente de bancos, ¿no? ¿Qué intereses claro, se jugaban claro. para elegir al superintendente de bancos? Y es precisamente eso, dejar y seguir hacerse de la vista gorda, ¿no? Mientras ellos siguen jugando y siguen adelante, porque al final hay que afrontar la realidad. Yo no creo que Ecuador se vaya a convertir en un narcoestado, porque Ecuador ya es un narcoestado. Ujú, Está ujú, tomado absolutamente todo, todo. No te voy a decir que absolutamente todos los negocios están relacionados con el narco, pero hay cada mínima cosa. Yo no sé si seguramente escucharon esta reflexión que hizo Anderson Boscan en uno de sus diarios. Él comentaba esto de que como qué es ser narco, ¿no? Si un narco lo piensa, como que qué es lo que estoy ocasionando con mi dinero, y hablaba sobre los filos de oro que estaban en la oficina que él alguna vez había visitado de uno al que le hizo una claro. entrevista, pero bueno, el punto es a lo que iba él, decía, pero yo me preguntaba, dice Anderson, ¿quiénes hacen los marcos, ¿no? De oro del narco. Entonces, claro, era un diseño, y le cuentan, ¿no? Y al final les terminan confesando quiénes fueron los que le diseñaron. Y él en algún rato se encuentra con uno de esos de estos diseñadores, que no es narco, pero es diseñador, y dice, sí, ¿sabes qué? Me pagaron ahí en el medio de un bote, en el medio del mar, y me pagaron el dinero para diseñar. Claro. ¿Y quién le produjo, digamos, la madera para darle al otro? Entonces es todo un círculo vicioso y cada persona tiene al final digamos, su involucramiento y no se les puede tampoco culpar porque ya está incorporado en la economía formal. Y es lo Así más es. grave, ya está incorporado en la economía formal, que incluso si es que dijéramos, ok, vamos con todo y destruimos todo, se cae la economía del país también. Ahora, esta situación que vivimos nosotros va a crear una conflictividad y un descontento social. Ya lo vivimos con movilizaciones. Se realizó una consulta popular que ya dijiste tú, pero está convocándose paros nacionales justamente para protestar contra este narcoestado que dirige la economía a favorecer a ciertos grupos económicos. ¿Crees vos entonces que el descontento social va a crecer en las clases populares del Ecuador? Creo que evidentemente sí. Creo que ya se ha mostrado que ese descontento popular está presente, porque recordemos, o sea, el problema es que a ver, si Novoa hubiera venido frontal, por ejemplo, mira el caso de Milei, ¿no? Milei fue frontal desde el inicio, y yo no soy para nada respaldo a Milei, no puedo estar más antípodas ideológicas, ¿no? Pero el tipo vino con su lenguaje claro, o sea, vino con sus ideas claras, con su programa claro sobre la mesa. Aquí les vamos a ahorcar, les vamos a joder, y bueno, él dentro de su retórica para poder mejorar, ¿no? Ujú, Decía él.
y que sí, que no hay plata. Así empezó diciendo. Entonces, recorte tras recorte tras recorte y que ajuste tras ajuste tras ajuste y sacados del aire. Y claro, pero él fue, digamos, fue honesto en su programa de gobierno, ¿no? Y por eso, si bien puede ser criticado o lo que sea, pero está rondando entre un 35% de aprobación, incluso más, hasta 50% he visto en algunas encuestas que tiene Milei, ¿no? Y todavía tiene respaldo y legitimidad, digamos, porque ese fue el programa que él vendió a la gente en las urnas y ese fue el programa que la gente votó. En cambio, aquí Noboa viene diciendo exactamente lo contrario, ya, ¿para qué volver a repetir todo lo que ya dijo Noboa? Que no va a subir el precio de los combustibles, que más bien va a bajar el precio de los combustibles, ¿no? Todo lo que hablaba en función de que ecologista, que parar la explotación en el Yasuní, que todo lo demás, y al final, ¿qué clavó, no? Más minería, más explotación, contaminación, todos los negocios de la familia, como vemos involucrados también los otros grupos empresariales, el último escándalo que pasó también con esta compra y venta de los lotes, ¿no? Relacionadas igual con su círculo económico Íntimo, y de claro. amistades. Entonces vemos, también ve eso la gente, ¿no? Ve que hay alguien que solo se está favoreciendo a sí mismo, ¿no? Y que como ya le dieron, digamos, la espalda, le dimos la espalda como ciudadanía que se deje de estar enriqueciendo a sí mismo, él dijo, ok, me voy de vacaciones y se va de vacaciones y sigue fuera del país. Entonces, creo que esa desconexión va a ser al final lo que selle la tumba política de Novoa, ¿no? Yo esperaría que también, pero el problema es esto también, que no hay una oposición que logre catalizar todo este descontento. Es que calculemos, Lazo solo tuvo el escándalo del Gran Padrino. Ok, un escándalo de corrupción. ¿Cuántos escándalos de corrupción has tenido este gobierno? Un montón de escándalos de corrupción ha tenido Se este dice que gobierno. más que las obras realizadas. Sí, sí, un montón, o sea, una gran cantidad. Progen, Indus tuvo 14 horas sin luz, el tema de Olón, el tema del arbitraje, la mina del arbitraje y la familia con Adventus Mining, tantas cosas que ha tenido este gobierno, ¿no? De casos de corrupción. Ok, entonces ya cumple uno de los requisitos. Lazo tenía corrupción, el otro también tenía corrupción. Chévere. ¿Qué más? Lazo intentó nomás eliminar el subsidio a los combustibles. Se cayó, ¿no? Después de perder Claro, una consulta popular que le debilitó, ¿no? Todo no, con un 62%, o sea, con las justas le ganamos sí, no, incluso 53 en algunas. Con las justas le ganamos la consulta popular a Lazo, ¿no? Pero le ganamos. Y con ese no fue lo que catalizó para luego caerse. ¿Qué pasa con este hombre? Este hombre nos clava el IVA al 15%. Tiene casos de corrupción. Nos clava la eliminación del subsidio a los combustibles. Pierde con más de 60% todo no, en cosas que nadie se hubiera imaginado que vas a votar no, en la reducción de claro. asambleístas nuevamente, en todo no. Y se sigue sosteniendo, pero intacto, ¿no? Ujú. Tal vez tendrá un pequeño remesón, pero sigue. Se va del país y sigue intacto. Y es eso, que no hay una clase política que logra canalizar, porque ni bien Noboa se cae, ellos dan papaya para caerse más. Y ellos se arman su propia cortina de humo, ¿no? Ya. Que Ahora, les ayuda a ocultar a Noboa. Ahora, Pablo, se suma a esto la debilidad institucional y política, es decir, ya hablas tú de los partidos políticos, de los diferentes poderes del Estado, la gobernabilidad se encuentra totalmente limitada, es debilitada, es decir, no hay una voz que oriente, que presente un panorama, que guíe verdadero, ¿ah? Porque puede hablar cualquier cantidad de situaciones, pero existe también una baja confianza en el presidente y comienza a crecer la tesis de la revocatoria del poder. Entonces, la debilidad institucional, la falta de libertad de expresión, los debates inútiles sobre temas que deben ser resueltos con un poquito de capacidad, no por el grupo cercano, hace entonces que haya esta debilidad y este temor del pueblo ecuatoriano de en vez de avanzar, retroceder. Totalmente, totalmente. Creo que ahí es que esa es una oportunidad de oro. Está ahí como que servir en bandeja de plata para el que quiera asuntarse, el que quiera también poner en riesgo su vida, porque ese es el problema. O sea, lastimosamente así se juega. Yo alguna vez de esto conversaba igual con algunas personas acá en Estados Unidos. Yo les decía, claro, el problema es que, porque ellos sí tienen muchos problemas. También Estados Unidos tiene sus propios inconvenientes. Ninguna democracia es perfecta. Pero claro, yo les decía, al final ustedes tienen la dicha de que tienen instituciones fuertes. O sea, venga el gobernante que venga, sus instituciones funcionan. Y, Claro, la justicia te da un fallo un día a favor de Trump y otro día en contra de Trump.
Entonces, y un día a favor del anterior y un día en contra del anterior. O sea, va por la justicia real. Entonces, la gente tiene confianza, ¿no? En sus sistemas judiciales y todo lo demás. Y creo que eso es fundamental, ¿no? En cambio, aquí de una es a perseguir al enemigo porque todos los poderes terminan respondiendo a uno solo. Entonces, claro, es un riesgo que quien lo tenga que tomar lo tiene que asumir porque va a peligrar no solo su integridad, digamos, pública, porque mucha gente le va a insultar, le van a escudriñar hasta lo último que hizo en segundo curso de primaria, pero también pone en riesgo su integridad física, porque recordemos que estamos lidiando también con narcopolíticos, ¿no? Ujú. Y también está poniendo en riesgo su seguridad jurídica, porque también seguramente le montarán temas de corrupción, le intentarán perseguir y meterlo preso, y luego en la cárcel también matarlo y deshacerse del camino porque no pueden ganar en la batalla de las ideas. Entonces, de verdad que sí se necesita mucha valentía también. Siento que por eso tal vez muchos se quedan hacia atrás, ¿no? Y ahí está, servido en bandeja de plata. Es el momento histórico perfecto. Quien se decida, como usted mismo lo dijo, es bueno. Yo creo que esa es una de las claves. Quien se ponga hacia la espalda la revocatoria del mandato, se sume con la denuncia formal de todos estos casos de corrupción que estamos viendo y dándole y dándole con gira de medios, o sea, con una campaña súper bien dirigida para develar todo lo que está pasando, ¿no? Y quien logre ya juntar a comenzar a inspirar también a la gente, porque no es solo criticar, sino también esperanzar, yo creo que podría ser quien se esté cuadrando para el 2000, ¿cuándo nos tocan las elecciones? 2029, ¿no? ¿Entiendes? Sí, ahora también quiero agregar algo más. La economía sufre una tensión increíblemente grave. No hay una recuperación cierta de la economía del país. El empleo ha caído, a pesar de que se habla de que hay crecimiento de empleo formal, pero vemos, por ejemplo, que la afiliación al IES ha decaído, es decir, no es cierta el crecimiento. Hay una presión fiscal frente a la deuda internacional. El riesgo país, claro, sí ha caído, pero ¿a cuenta de qué? Aquí ha servido este riesgo país, ¿para qué sirve? Y además de eso, tenemos tensiones fiscales, presión de servicios, yo diría, pues no hay un desarrollo de servicios básicos, en fin. La economía, entonces, en virtud de los tres puntos analizados hace un rato, está en picada, está en caída, tenemos un negro futuro, posiblemente 8.000 millones de dólares de déficit fiscal en el ejercicio de este año. Sí, es una cosa muy dura también. Creo que parte de eso también pasa por la eficiencia, porque hay muchas veces que está el presupuesto, pero no ejecutan los presupuestos. Es una historia de larga data que no solo tiene que ver el gobierno nacional, por ejemplo, en el tema de las universidades, las autoridades de las mismas universidades también no ejecutan sus presupuestos, ¿no? Mientras hay muchas necesidades de los estudiantes. Claro que de ahí también va un tema del Ministerio de Finanzas que en verdad de ese dinero, básicamente, que igual se demora un montón, llega el final del año y recién ahí lo liberan. Es todo un relajo, o sea, es un tema ya más profundo y estructural también que habría que cambiar. Entonces, sí, y esa misma economía hace que cada vez sea más rentable pertenecer a la delincuencia organizada, ¿no? Y es lastimosamente el ejemplo que se les da a los niños, ¿no? No se puede hablar de sí, de trabajar honestamente, de sobrevivir y todo lo demás con el sudor de la frente, ¿no? Si ves que la gente que vive con el sudor de la frente, vive con miedo, muere, no gana lo que tiene que ganar para vivir, va al hospital y no tiene ni siquiera medicamentos, ¿no? Entonces, claro, para un niño que ve todo eso, pero ve a su compañerito que ya consiguió un revólver y ya está andando con todo el dinero que pueda y con la tranquilidad, es tentador, ¿no? Yo recuerdo claramente que había un compañero en un programa que hice alguna vez una beca de liderazgo en una organización que se llama la, se me olvidó el nombre ahorita, la Friedrich Ebert Stiftung, ya, es una fundación alemana de pensamiento, y ahí había un compa que venía de unos barrios súper dentro de Marginales. pobreza urbana, ¿no? Y él ¿No? decía, y él trabajaba con niños y les enseñaba a los niños. Y los niños, y él contaba que había un niño que, que decía que había conocido antes un revólver que un lápiz, ¿no? Y son realidades, o sea, así de brutales, ¿no? Que uno Claro, pensaría claro. antimadres, pero sí, así son. Y claro, entonces no podemos hablar tampoco de combate a la delincuencia, del avance de la economía y todo lo demás si descuidamos precisamente el origen, ¿no? Que son los más pequeños. Bien, totalmente clara en la situación que analizamos, pero la alternativa no se ve, la alternativa no tiene un camino para seguir.
¿Qué debemos hacer? Ustedes, los jóvenes, tienen que impulsar algún tipo de comportamiento para que la realidad cambie, porque decimos nosotros, lo decíamos después de la Revolución de Córdoba, de la Revolución pues académica, las universidades junto al pueblo. Es decir, nosotros los jóvenes, ustedes los jóvenes, nosotros los maestros, debemos tomar una postura de ayuda y solidaridad con los sectores vulnerables del país. Totalmente, totalmente. Y eso es una pena porque, y es eso, que depende de tantas voluntades que se alineen, ¿no? Y eso lo hace mucho más difícil. Porque ahí también depende de los rectores, ¿no? Que quieran hacer real, por ejemplo, vinculación con la sociedad, ¿no? Hay, de hecho, vicerrectorías que son encargadas justo del tema de vinculación con la sociedad. Entonces, generalmente lo hacen simplemente para cumplir con el currículum, un par cositas para ir ahí a observar, hacer un informe y listo, está hecho, ¿no? Pero no real vinculación con la sociedad. Yo le cuento una de las cosas que he aprendido acá bastante, es que aquí la academia está bien relacionada con su comunidad y con la Ya, política. Muy relacionada con la comunidad y su política, porque a veces se ve como feo. Yo me acuerdo en la universidad, ¿no? Que decían, no, es que los vagos son los que hacen la política, ¿no? Decían muchas veces algunos profesores en la universidad, ¿no? Pero al contrario, acá pasa lo contrario. Y estamos hablando de universidades de élite, ¿no? Mundial, y lo hace Harvard, y lo hace Columbia, y lo hace Princeton, lo hace Yale. Em, Ellos son los primeros, o sea, cuando, por ejemplo, Trump, a través de la Secretaría de Salud, se hizo una reforma en el esquema de vacunación para los niños y eliminó algunas vacunas que ya no son obligatorias. Aquí ya, ahora en Estados Unidos, la hepatitis A, la hepatitis B, la influenza, algunas y otras más las eliminaron de ese esquema, ¿no? De vacunación, que nosotros la tenemos en Ecuador. Pero, ¿qué cree? La academia se cruzó de brazos y dijo, no, no, es que ya pues son decisiones de políticas, nosotros no nos metemos en política para nada. El mismo día sacaron sus pronunciamientos, Columbia University, Harvard, Yale, Princeton, todas las universidades, John Hopkins, diciendo esto es un atentado contra la salud pública. ya, Y proyectando y con números y con evidencia diciendo va a causar por lo menos 200.000 muertes, ¿no? Y haciendo las proyecciones de cuáles van a ser los sectores más vulnerables, quiénes van a ser los más afectados, etcétera, etcétera. Y conciencia se iba a eso. Entonces, yo creo que una de las cosas claves es eso, pero es una transformación estructural, ¿no? Por ejemplo, que quienes valoren que esté funcionando lo que hacen los gobiernos, por ejemplo, esta cosa de jóvenes en acción, ¿no? ¿Quién les ha pedido rendir cuentas? Los resultados del tal Jóvenes en Acción. Ese programa con el que intentaron comprar votos, poniéndoles ahí, repartiéndoles nomás. Yo tenía algunos compañeros que eran los jefes de un espacio donde de pronto les chantaban a incluirles a los jóvenes. Ay, inclúyale, que haga cualquier cosita, ¿no? Pero inclúyales a los jóvenes en acción para que les paguen una cierta cantidad de dinero para comprar votos, ¿no? Evidentemente porque era campaña, y no hacían nada, ¿no? O se iban, ay, ok, toca salir a tomarnos las fotos para lo de jóvenes en acción, ¿no? ya, Literalmente esas eran las palabras que yo les escuchaba de su boca tengo que, espérame, porque me acuerdo, incluso va a sonar chistoso, pero tuve una cita con una chica y esta chica tenía unos 24 años, yo tengo 26, bueno. Vamos y me dice, estábamos en la cita, estábamos tomando café y todo, dice, ay, cierto, tengo que mandar esto, no, recién nos conocíamos, era la primera cita. Tengo que tomar, acompáñame al parque y tómame una foto que tengo que mandar para jóvenes en acción que estoy recogiendo la basura, ¿no? ya, Y yo, claro, era la primera cita, ¿no? Yo impactado, ¿no? ¿Qué botadera plata? Imagínense la cantidad de dinero que se estaba pagando para que tome la foto que se pone en la basura y listo, se acabó, ¿no? Entonces, imagínense, ¿quién ha pedido rendir cuentas de eso? ¿Y aquí qué hace? Aquí qué hace la academia. Siempre, todo proyecto no necesita el Estado decirle que se involucre porque aquí ya tienen esta cultura de investigación y se involucran y le hacen el seguimiento, ¿no? Entonces sí, Contraloría hará lo suyo con lo económico y todo, pero la academia dice, a ver, hace grupos de comparación, caso control, ¿no? Ok, en este lugar donde se implantó la medida, en este lugar donde no se implantó la medida. Entonces, ¿cuáles son esos outcomes, ¿no? ¿Cuáles son los resultados? En realidad, redujo la contaminación, en realidad redujo la violencia, en realidad redujo con números, con cifras, y en base a eso se sabe si se ejecuta una política o no se le ejecuta. Eso es lo que ujú, hay que hacer en el país. a través de justamente el diagnóstico. Muchas gracias, Pablo. Hemos conversado muy amenamente y habrá la oportunidad de conversar en otra ocasión. Señoras y señores, conversé con Pablo Rodríguez, un joven profesional que estudia en los Estados Unidos y que nos ha dado su punto de vista. Ha colaborado en algunas ocasiones en el programa 800 de Papeles. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias, un gusto.